Diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, Alfonso Marquina, el diputado Alfonso Marquina, para que nos explique cómo siguen los acontecimientos en Venezuela y cuál entiende el diputado Marquina que va a ser el desenlace de toda esta situación. Buenos días, diputado, para el Sol de la Mañana, República Dominicana. Adelante. Muy buenos días, gracias por este contacto telefónico. Bueno, en Venezuela se sigue viviendo una situación de mucha tensión. Son muchas ciudades en el territorio nacional que se mantiene con un clima de conflictividad bastante elevado. Se sigue viendo la presencia de grupos paramilitares, de grupos armados que atacan a los manifestantes venezolanos. Nuevamente anoche tenemos la noticia de un nuevo deceso, un nuevo venezolano que pierde la vida. Aparentemente hay videos que señalan que los que ejecutaron esta acción violenta fueron la Guardia Nacional, quienes ya en reiteradas oportunidades se ha visto que no usan equipos de orden público para dispersar las protestas, sino que están utilizando armas de fuego que son expresamente prohibidas, no solo por las leyes y la Constitución venezolana, sino que también están prohibidas por normas, acuerdos internacionales. Así que la situación en Venezuela sigue siendo muy delicada. Vemos un gobierno que, lejos de llamar al diálogo, escuchar los planteamientos, tratar de dar soluciones, lo que insiste en la represión para tratar de silenciar a un pueblo que reclama por unos niveles de inseguridad que son insoportables. Más de 24.800 personas perdieron la vida el año pasado. También reclama por una inflación que es la más alta de América Latina y la segunda más alta del mundo. Según las propias cifras del gobierno nacional, 56% estuvo ubicada la inflación en el año 2013, pero que en el rubro de alimentos esa misma inflación está por encima de los 74 puntos porcentuales. Estamos hablando de un desabastecimiento de los productos de primera necesidad que, de acuerdo a las propias cifras del gobierno nacional, está situado en un 28%, es decir, una cifra realmente dramática cuando vemos que los productos que escasean en Venezuela son productos como la leche, el pollo, el aceite vegetal, la harina, pan, etcétera, ¿no? Señor diputado, el desenlace que nosotros esperamos de la Asamblea Nacional es que haya la posibilidad de un diálogo, que se busque un acuerdo, que trate de dar soluciones en conjunto para tratar de bajar la altísima conflictividad que se vive actualmente en Venezuela. ¿Cómo no? Señor diputado, estamos conversando con el diputado Alfonso Marquina, diputado de la Unidad Democrática desde Caracas, Venezuela. Señor diputado, una pregunta: ¿cuál ha sido la posición asumida, la actitud del presidente de la Asamblea, el señor Diosdado Cabello? Y le pregunto porque se ha especulado que él estaría tratando de tomar distancia del conflicto, puesto que si fuera derrocado el presidente Maduro o renunciaría el presidente Maduro, en la línea sucesoral sería Cabello el próximo presidente de Venezuela. Yo creo que desde el propio gobierno nacional, es decir, desde el mismo bloque chavista, existe la intención de que se mantenga la conflictividad. Muchas veces vemos actuaciones inexplicables por parte de voceros y representantes del gobierno nacional, que lejos de apagar el fuego, pareciera que lo que quieren es avivar la llama que existe en la calle, quizás con la intencionalidad de que estos niveles de conflictividad puedan llevar a una salida, y esa salida, de las previstas en la Constitución, por supuesto que en la línea sucesoral estaría el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello, quien, por cierto, ha dado demostraciones de ser el que controla no solo a las Fuerzas Armadas Nacionales, que es la fuerza de fuego institucional, sino que también controla a los grupos paramilitares que actúan con absoluta impunidad en Venezuela. Así que esa tesis tendría mucha fuerza, tendría mucha vigencia, de que pudiera ser el propio Diosdado Cabello y sus seguidores los que tratan de que esta conflictividad se le escape de las manos al presidente Maduro para tratar de ser él entonces el sucesor de acuerdo a la Constitución. ¿Cómo no? Diputado,
Las manifestaciones en Venezuela comenzaron básicamente por la cuestión esta de la falta de papel periódico y otras precariedades que hay en Venezuela. Pero ahora como que tiene matices conspirativos las manifestaciones, que no se justifican. ¿Por qué estar tanto en la calle protestando si hay cosas que se pueden resolver con el diálogo? Porque no hay disposición de diálogo por parte del gobierno nacional. Fíjate que quizás habían manifestaciones aisladas, como tú las acabas de señalar, la de los periodistas, sí, en virtud de todos estos mecanismos indirectos de censura que se han venido aplicando en Venezuela, y que la última ha sido la de el no otorgamiento de divisas para que los periódicos cada día tengan menos posibilidades de circular. Me refiero a la prensa escrita, pero también la prensa radioeléctrica ha estado seriamente censurada por el gobierno nacional en los últimos 14 años. Pero quizás la primera chispa de los disturbios en la calle fueron la de los estudiantes en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. ¿Y qué reclamaban? Reclamaban que una joven estudiante había sido víctima de la violencia, de la criminalidad, había sido violada. Y creo que lo sensato en ese momento era que era atendido a esos jóvenes por el gobierno nacional y comprometerse con una investigación imparcial, con el castigo a los que habían perpetrado este terrible crimen. Sí. Y la respuesta fue lo contrario, fue la represión, y hemos venido viendo cómo cada día, lejos de apagar esa llama, lo que se le hace es lanzar más gasolina a la llama. Y entonces cada vez que salían los estudiantes veíamos 12 detenidos, heridos por armas de fuego, y esto lo que ha venido es contribuyendo a que ese clima de conflictividad esté generalizado en todo el territorio nacional. Diputado, ¿quién tiene capacidad de mediación en Venezuela, o usted sugiere alguna mediación internacional? No le vemos salida desde aquí a este conflicto que no sea el diálogo, porque no hay la posibilidad de unas nuevas elecciones, no es tan fácil que el presidente Maduro acceda a renunciar. Entonces el único camino es el del diálogo. ¿Quién tiene capacidad para propiciar ese diálogo? Bueno, existen los organismos internacionales. Lamentablemente Venezuela o el gobierno venezolano mantiene una situación de presión a algunos países, quizás que privilegian estos países más los intereses comerciales que tienen con el gobierno venezolano, que la defensa de principios y valores consagrados en la Carta Democrática. Aquí los países de América Latina estarían obligados a actuar, porque se tratan de violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo de manera flagrante en Venezuela. Y uno de los compromisos de los países que firmaron esta carta es precisamente la de actuar para evitar que estas situaciones se repitan en países americanos. Sin embargo, hemos visto posiciones muy blandengues, muy acomodaticias, y es lamentable denunciarlo de esta manera, pero hemos visto incluso al propio secretario general de la OEA que pareciera estar más subordinado al gobierno nacional que las propias instituciones en Venezuela. Señor diputado, nosotros estamos analizando ayer aquí en la mesa algunas estadísticas venezolanas que nos parecen muy contradictorias. Por ejemplo, ustedes tienen 31 millones de habitantes, cifras oficiales del último censo, y tienen 900.000 kilómetros cuadrados de territorio, pero ustedes son el tercer país en producción de petróleo y el primer país del mundo en reservas probadas. Tienen unos ingresos petroleros por encima de los 60.000 millones de dólares anuales. ¿Por qué en Venezuela hay pobres? Bueno, lo primero es porque tenemos un gobierno que administra de manera inadecuada los recursos de la renta pública. Hemos visto cómo la corrupción administrativa en estos últimos 15 años ha aumentado de manera exponencial. Efectivamente, lo que tú señalas es una de las grandes interrogantes que se hace al pueblo de Venezuela. La renta petrolera en Venezuela en los últimos 15 años ha estado por encima de los $1.000 millardos de dólares. Una cifra que han debido llevar a que Venezuela estuviera ahorita en unas condiciones privilegiadas. Y sin embargo,
como tú lo acabas de señalar con algunas de esas estadísticas, se consigue que lo que se ha logrado es aumentar de manera exponencial los niveles de pobreza, que cada día las posibilidades de empleo formal en Venezuela se ven menguadas por esas políticas de confiscación y de expropiación del aparato productivo por parte del gobierno, creando mayor dependencia a las importaciones de los productos de primera necesidad, y vemos entonces cómo el gobierno cada día más ineficiente ha llevado a esta situación. Insisto, hablar de 56 puntos de inflación oficial, sí, más sin desconocer que la inflación no registrada por el gobierno es muy superior, ya debería estar encendiendo las alarmas de cualquier gobierno. Diputado. Sin embargo, la respuesta de este gobierno ha sido que sus políticas se van a mantener, que existen controles de todo tipo, controles de costo, controles de precio, controles de gasto en la ganancia, controles en el tipo de cambio, controles en las tasas de interés, y sin embargo las cifras de inflación cada día son mayores. Diputado. Pero se mantienen estos controles más por razones políticas que por razones económicas. Diputado, pero ocurre que en Venezuela esos pobres hace 15 años estaban, y justamente esta pobreza, la falta de solución de los partidos tradicionales a los problemas es lo que permite el surgimiento del fenómeno del chavismo. ¿No cree usted que en Venezuela el no haber tenido capacidad de otro pacto de punto fijo que siguiera llevando las metas de desarrollo ha sido la responsable de esto? Que los partidos tradicionales no habrían colapsado si esos partidos tradicionales se hubiesen guiado por acuerdos como el que fue trazado en el pacto de punto fijo. Mira, lo primero es que no se pueden justificar los errores actuales por los errores cometidos en el pasado. En eso podemos tener una larga discusión, pero sin embargo, permíteme decirte que los precios petroleros al año 98, antes de que ingresara el actual régimen en Venezuela, no pasaban de $8 el barril. En estos 14, 15 años hemos estado hablando de que por la situación económica mundial, por los efectos climáticos, el precio petrolero ha estado por encima de los $100 el barril. Comparar la situación económica de aquel entonces con la de ahora, yo creo que tendríamos que revisar muchísimas variables, pero en todo caso, insisto, lo que se ha visto en Venezuela son políticas que han fracasado, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, y que la insistencia en tenerlas para el control político lo que ha generado es esta situación de conflictividad en el territorio nacional. Melton. Diputado, déjeme plantearle esto. De lejos podemos ver, y usted dice que se impone el diálogo. ¿Usted cree que la oposición de Venezuela podría aceptar la mediación del expresidente de Brasil, Lula, de Rafael Correa, de Ecuador, de Michelle Bachelet y el doctor Leonel Fernández allá, dominicano? De cualquier ciudadano demócrata que tenga la intención de contribuir a la solución pacífica, civilizada de los conflictos actuales, sería bien recibida. El líder opositor, Enrique Capriles Radosky, ha mantenido una posición que por supuesto es criticada por todos los radicales tanto del gobierno como los radicales que están en la oposición, pero que en todo caso lo que llama es precisamente al diálogo, a la resolución de los problemas por la vía de la concertación, que eso no significa que cada quien entregue las banderas políticas, sino significa que mancomunemos esfuerzos para darle soluciones al pueblo de Venezuela. Cuando hemos sido convocados para unirnos en el esfuerzo contra la inseguridad, la alternativa democrática, los representantes, llámense alcaldes o gobernadores de la Mesa de la Unidad, han asistido con el compromiso de tratar de contribuir en resolverle los problemas al pueblo de Venezuela. Así que la pregunta actual de que si estaríamos dispuestos, por supuesto que estamos dispuestos, porque somos demócratas, creemos en el respeto y en el reconocimiento dentro de las diferencias,
pero sin embargo también de mancomunar esfuerzos para privilegiar lo que debería ser nuestra razón de ser, el resolverle los problemas a los venezolanos. Muchas gracias al diputado Alfonso Marquina, diputado de la Unidad Democrática, diputado opositor venezolano. Gracias, señor diputado. Aquí, para que la gente tenga una idea, nosotros tenemos un ingreso per cápita, obviamente esto es nominal, de $5,700 per cápita, significa por habitante por año. Los venezolanos tienen un ingreso per cápita de $13,600 al año. Oigan eso. Pero además, los venezolanos tienen el PIB mundial número 30. Ellos son la economía número 30 más grande del planeta. Oigan. Entonces, si aquí nosotros tenemos injusticia, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos niveles de injusticia por la concentración de riqueza y por la expansión de la pobreza, con un PIB de 5.7, de $5,700, y nosotros decimos que aquí hay injusticia, y nosotros decimos que aquí hay mucha pobreza, y por eso hay mucha delincuencia. Y estamos tranquilos. Imagínense en Venezuela, donde el PIB es de $13,600 por habitante. Claro. Y son la economía número 30 más grande del planeta. Y miren los niveles que hay de inseguridad. Ahora, en el caso de Venezuela, eso hay que estudiarlo, eso no es lógico, pero hermano. la inseguridad de Venezuela no es ahora. La inseguridad de Venezuela, o sea, en la época donde estaba... El chavismo tiene desde el 97 en el poder. No hay culpable. No, pero oye, lo que yo te digo es... No hay culpable. Es lo mismo que el PLD aquí. ¿A quién el PLD le va a echar la culpa? Si tiene 10 años en el poder, desde el 2004 hasta ahora, corrido. Claro, lo que te digo es que siempre no hay culpables. Los culpables son los chavistas. Tenemos otra llamada. Sí, tenemos desde Caracas, Venezuela, también a la diputada Marelis Pérez Marcano, diputada del Congreso Nacional. ¿Fue hermana de él? No. Ella es del ella del sector chavista. Pero eso tiene el mismo nombre, el mismo apellido. Diputada chavista. ¿Cómo se llamaba el anterior? Sí. Alfonso Marquina. No, entonces, Marquina, Pérez Marcano. Pérez Marcano. Pues tienen que ser primos. Marelis, ¿cómo está? Aló. Buenas, ¿cómo está usted? Aló. Buenos días. Buenos días. Un abrazo y gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a usted por permitirnos parte de su tiempo. Si queremos que nos dé una panorámica de lo que está aconteciendo, cuáles las posiciones que ha tenido, sobre todo el sector oficial, frente a esto, porque la imagen que se está dando es de que hay una actitud de represión política, de no permitir o reprimir las manifestaciones, y además esta situación que aconteció con el líder opositor, que le dieron 45 días de prisión. Bueno, como todos sabemos, los medios de comunicación privados articulados a la CIP y a todo estos sistemas mediáticos internacionales que están contra el proceso bolivariano han buscado distorsionar totalmente la realidad de nuestro país. La República Bolivariana de Venezuela, dirigida por el jefe de gobierno y jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, ha hecho reiterados llamados a la paz. Y además de llamados a la paz, ha desarrollado una política de paz y vida, justamente promoviendo la cultura de paz, la cultura de convivencia entre los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Hay una política nacional en torno a eso. Ahora bien, para la comunidad internacional debe quedar claro que los pronunciamientos de los Estados Unidos, las políticas de terrorismo que han venido desarrollando el paramilitarismo colombiano introducido en nuestro país, dirigido por el expresidente narcocomplaciente Álvaro Uribe, han venido pues desarrollando toda una política de desestabilización. Nosotros apenas el 8 de diciembre se realizó las elecciones en nuestro país, donde nosotros ganamos 255 municipios y la oposición ganó 75. Fueron elecciones transparentes, democráticas, reconocidas por ellos. Y entonces, ¿a qué se debe la violencia? ¿A qué se debe la violencia cuando aquí hay una historia de que hemos realizado 19 procesos electorales, los cuales perdimos uno solo, que fue la propuesta de reforma constitucional del año 2007? Todas las demás 18 elecciones avaladas por observadores internacionales las hemos ganado. Y nosotros hemos venido derimiendo
nuestras diferencias a través de la voluntad popular, a través del ejercicio del voto, donde se expresa la voluntad de nuestro pueblo. Y eso ocurrió el pasado 8 de diciembre. Ahora, estos señores indudablemente tienen una política de impedir que la revolución bolivariana, como una referencia democrático-popular para nuestro pueblo, para los pueblos de América Latina, para los pueblos del mundo, que expresa el protagonismo de nuestro pueblo y la defensa de la soberanía, una política de inclusión social frente a la explotación, la discriminación, la pobreza que impone el capitalismo neoliberal, indudablemente quieren impedir que ese proceso continúe y pueda consolidarse. Señora diputada. Y por eso la política de desestabilización. Marelis Pérez. Diputada, ¿me escucha? Ajá, lo escucho. Mire, yo le preguntaba a su colega legislador, apellido Marquina, Alfonso Marquina, que desde República Dominicana algunos no nos explicamos cómo ustedes tienen tanta pobreza, si ustedes son la economía número 30 del planeta, si exportan casi 100.000 millones de petróleo al año, de dólares al año en petróleo, y si apenas son 31 millones de personas en 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio. Yo le puedo decir lo siguiente. ¿Cómo que son pobres? En primer lugar, el señor Marquina representa parte de esa Cuarta República que fue derrotada electoralmente por el presidente Hugo Chávez Frías el 6 de diciembre de 1998. Dígale cuál es la historia política del señor Marquina. En el segundo lugar, revise los indicadores de las Naciones Unidas y vea con claridad que la propia Naciones Unidas reconoce que Venezuela ya cumplió incluso las metas del milenio en materia de lo que tiene que ver con erradicar la pobreza. Okay. Nosotros encontramos una pobreza que alcanzaba el 70% de la población. Y más de un cuarto de la población vivía en pobreza extrema. Las Naciones Unidas reconoce hoy que Venezuela es el país menos desigual de América Latina. Una pregunta, es el que mejor distribuye su riqueza. Es el que ha desarrollado una política de inclusión social y de combate contra la pobreza más efectiva en la región. Una pregunta, señora diputada. De los golpes de Estado que nos dieron en el 2002, de la política del sabotaje petrolero, de las políticas de guarimba, de las políticas de saboteo de la economía. A pesar de todo eso, nosotros hemos venido garantizando los derechos sociales, señora diputada, de nuestro pueblo. Señora diputada, el gobierno tiene cifras oficiales de 39 muertos por homicidio por cada 100.000 habitantes. Los foros de observación ciudadana hablan de 54. ¿Por qué tanta violencia en Venezuela? Bueno, fíjese la contradicción. Las Naciones Unidas y los organismos internacionales que tienen que ver con políticas sociales siempre han dicho, ¿verdad?, que a mayor pobreza, mayor delincuencia, mayor desarrollo de la delincuencia. Y sin embargo en Venezuela ha bajado el índice de pobreza de manera bien importante y sin embargo la violencia prosigue. Nosotros hemos comprobado que hay una violencia inducida. Exactamente. Pero hay que hablar de las milicias chavistas bolivarianas. Como lo hemos venido derrotando a través de los mecanismos democráticos, han buscado crear desestabilización en el país sobre la base de estimular la violencia, el narcotráfico. Nosotros hemos detenido y deportado en apenas 4 años alrededor de más de 30 altos narcotraficantes colombianos y de otros países, pero fundamentalmente de provenientes de Colombia. Incluso narcotraficantes solicitados por los Estados Unidos. Y eso han construido una red en todo nuestro país. Y parte de esa violencia en el país tiene que ver con la distribución y el consumo de drogas, inducido por esta delincuencia organizada que está vinculada al uribismo y que está vinculada a esa política transnacional que busca impedir que la revolución bolivariana, que es una revolución democrática, participativa, protagónica, de inclusión social, solidaria con nuestro pueblo y con los países de América Latina, quieren impedir que el ejemplo de Venezuela pueda realmente asentarse, pueda consolidarse. Diputada. Y ese es el objetivo de todos esos sectores. Ellos quieren impedir que el gobierno de Nicolás Maduro pueda continuar, pueda consolidarse, a pesar de que es el propio pueblo de Venezuela el que le ha dado su voto de confianza a el presidente Nicolás Maduro para que continúe con la obra del presidente Chávez
que nos dejó una propuesta programática del plan de la patria que queremos construir, y toda esta política de estabilización tiene que ver con impedir que el plan de la patria que el presidente Chávez discutió con su pueblo, aprobó con su pueblo, pueda realmente ser viabilizado, pueda ser desarrollado y pueda en ese sentido estabilizar a la revolución bolivariana. Ese es el objetivo de todos estos sectores fascistas que se llaman democráticos y no respetan la voluntad popular. El señor Marquina sabe que hubo unas elecciones democráticas el 8 de diciembre y que ganamos esas elecciones de manera amplia, contundente. Le dimos un revolcón electoral, pero entonces ellos, de manera indirecta o directa, vienen avalando la política de desestabilización que se viene desarrollando. Ya los Estados Unidos ya vieron cómo tanto el jefe de política exterior, el señor Kerry, como el señor senador, se pronunciaron ya que había que intervenir Venezuela. Diputada. Ya se pronunciaron. Sí. O sea, el imperialismo tiene una política aliada a toda esta política fascistoide de desestabilización y violencia que quieren imponer en el país. Diputada, contrasta la posición del señor Capriles, que es el más próximo opositor al partido de ustedes, de Maduro, presidente Maduro, con la actitud que ha asumido de diálogo. ¿Qué buscan esos otros grupos o a quiénes están ligados los que siguen con la violencia en las calles en Venezuela? Bueno, porque ese es un plan que no solamente tiene cabeza nacional. Como les digo, eso es un plan articulado a sectores internacionales que quieren impedir que la revolución pueda consolidarse. Entonces, estos sectores aquí en Venezuela responden indudablemente a sectores de la oposición venezolana, pero articulados a esa oposición internacional, a esa oligarquía internacional. El señor Uribe, ¿a quién responde? A la oligarquía colombiana y a los intereses de los sectores más reaccionarios de los Estados Unidos. Y ellos tienen las manos metidas aquí. Ya nuestro presidente Nicolás Maduro lo denunció. Quieren aparentar ante el mundo de que los violentos somos nosotros, y resulta que está ante el mundo evidenciado que ellos, ¿quiénes son los violentos? Ayer se hizo una grandiosa manifestación de trabajadores en la zona industrial del sur de Venezuela, en la zona de Guayana. Bueno, y desde azoteas de edificios, estos fascistas lo dispararon y tenemos 9 trabajadores de la industria del hierro y del aluminio heridos de balas. Nosotros hemos buscado preservar la paz en nuestro país. Gracias. Y a pesar de que trancan la calle, atentan contra el transporte público, quieren paralizar el metro para impedir que la gente pueda ir a sus sitios de trabajo, a sus sitios, a los niños a la escuela, para paralizar el país. Y nosotros hemos venido de manera paciente, indudablemente, la situación, porque ellos quieren que nosotros utilicemos la fuerza pública para luego decir de que el gobierno ejerce la violencia. Ellos lo que quieren es que haya muertos en la calle para acusarnos a nivel internacional y crear un caos en el país. Ellos quieren conducirnos a una guerra civil como lo hizo el imperialismo en Siria. Bueno, pues muchas gracias a la diputada Marelis Pérez. Sí, diputada. La paz significa que nuestro pueblo tenga garantía de seguir siendo el sujeto histórico de esta revolución. Bien. Gracias, diputada. Gracias diputada. Muy Señores, amable. estábamos conversando desde Venezuela con la diputada chavista Marelis Pérez. Un llamado, antes de irnos a la pausa, Mauri, un llamado a la ARS Universal. Atención, ARS Universal. Atención, ARS Universal. Nos han llamado varios médicos especialistas. Están preocupados porque ARS Universal para ellos es un SAN. ¿Cómo así un SAN? ¿Qué es eso? Un SAN dice que la ARS que primero paga. Ellos, todas sus responsabilidades en principio la pagan con ARS Universal porque eso es seguro, eso es un pago seguro y puntual. Eso está bien. Sí, pero entonces ahora se le han atrasado.
Oye, qué sistema, oye, qué país. ARS Universal pero no ha pagado. Entonces, ellos están preocupados. ¿Qué pasa con ARS Universal? Quien paga es el empleado y el empleador que financia la seguridad social. Todos los otros son intermediarios. Por eso que los médicos están preocupados. Nunca se le habían atrasado. Nunca. Eso es un SAN. La negociación de aquella. Yo no sé por qué esa ARS es un SAN y se atrasó. ¡Cami fuera!